Control L. Control L. Gracias. Raro que vos me... Lo aprendí esta semana. Bueno, el trabajo que yo preparé es, digamos, intentar pensar el color como un instrumento dentro de la tragedia, y me voy a estar enfocando puntualmente en el azafrán y el púrpura en el Agamenón de Esquilo. Bien. Bueno, dentro de la literatura griega clásica, el uso de ciertos términos que denotan colores es bastante problemático de analizar. Primero porque las menciones son muy escasas, y también porque suelen conllevar, digamos, ciertas dificultades para traducir. La mayoría puede hacer referencia a una gama de tonalidades más que a un color puntual como lo entendemos hoy en día. Entonces, siempre que aparece en algún momento surge la pregunta, bueno, ¿qué color específicamente está acá en este contexto? Ahora bien, la pregunta puntual que motiva el trabajo es, bueno, ¿qué sucede cuando el color está en una escena? O sea, digamos, cuando una audiencia está observando un objeto en una representación que el texto dice que es de cierta característica. Entonces, en la tragedia esto representa un problema más relevante. Bueno, se tiene en cuenta justamente esto de que pueden aparecer ahí. Bien, el color de alguna manera podría utilizarse para elevar, tanto en el ámbito visual o verbal, la carga emocional de una escena en particular. Por lo que resulta importante considerar la mención misma del color como algo susceptible de ser analizado, ya que si bien son escasas las menciones de los términos, lo que voy a intentar demostrar, o lo que yo sostengo, es que son específicas, están haciendo algo de alguna manera en la escena. Bien, entonces, de nuevo voy a estar enfocándome en el azafrán y el púrpura. No son los únicos colores que se mencionan en la tragedia, no, por cuestiones de tiempo no voy a enfocarme en los otros, pero los demás que se mencionan no suelen presentar problemas. Capaz hay un momento de un vaticinio con dos aves, y una es claramente negra y otra blanca, entonces como que bueno. Pero estos dos sí han generado discusiones en la crítica sobre, bueno, o sobre todo, bueno, más problemas que el azafrán, pero bueno. Entonces, para la son los contextos, la aparición y también la carga emocional de la escena en particular, para demostrar que de alguna manera están condensando ciertas capas de significado y que la mención es muy relevante, digamos. Bueno, entonces paso al primer caso, que es el primer pasaje que tiene ahí en el handout, que es de Ifigenia y el azafrán. Ifigenia y el azafrán. Bien, el término para azafrán es crocos. Se mencionan dos veces dentro de la obra. La primera vez en este pasaje, en el verso 239, y la segunda va a estar en el verso 1121. En ambos casos, y esto sí me parece muy importante, ninguna de las escenas, lo que está sucediendo se está viendo en escena, sino que son cosas que se mencionan, ya sea en este primer pasaje. Se trata de el sacrificio de Ifigenia en boca del coro, entonces algo que ya pasó, sino que se está recordando. Y más adelante en el segundo pasaje va a ser la muerte de Agamenón, que le está profetizando Casandra. Entonces no se ve específicamente el azafrán en la representación. Y esto hace que traducirlo sea bastante problemático, sobre todo por la manera en la que Esquilo lo menciona. Bien, paso a leer la traducción. Con la violencia muda de los frenos permanece, y dejando caer a los pies los colores del azafrán, lanzaba a cada uno de los sacrificadores lastimosos dardos desde sus ojos, así en las pinturas distinguiéndose,
queriendo dirigirles la palabra, pues muchas veces en la sala hospitalaria de los hombres celebró con canto y danza y con voz pura la Virgen honraba el próspero peán del querido Padre que acompaña la tercera libación cariñosamente. Bueno, elegí traducir el sintagma de Crocus Fas como los colores del azafrán, porque justamente a lo que se está refiriendo es toda la cuestión, todo el negocio. Se discutió bastante sobre qué está queriendo decir Esquilo acá. Y, digamos, ¿qué es lo que Ifigenia deja caer al suelo? Entonces, un artículo al que me voy a referir bastante de Armstrong y Ratchford sostiene que los autores sostienen que Crocus Fas refiere al velo matrimonial de Ifigenia. El velo y el hecho de que se levante es utilizado usualmente como un símbolo de matrimonio y así sostienen ellos que es como está funcionando acá. Y también algo que me pareció muy interesante y muy importante es que destacan la importancia visual de todo el pasaje, que tiene, en él aparecen participios en presente y forman una serie de tiempos durativos que invitan a detener la narración y contemplar la imagen de Ifigenia que se quita el velo y mira a sus sacrificadores suplicando. Bien, y en este mismo artículo los autores retoman otras interpretaciones, por eso es que me pareció muy interesante, porque retoman otras interpretaciones y las rechazan a todas, para sostener que es el velo. La primera de estas interpretaciones entiende el Crocus Fas como alusión a la sangre que brota del cuello de Ifigenia. Para ellos esto es problemático porque se dice después que Ifigenia mira a todos, lo cual sería bastante difícil si ya le cortaron el cuello. Bien, la segunda de las interpretaciones toma el azafrán como característica del vestido que Ifigenia deja caer al piso, quedándose desnuda intencionalmente. Sin embargo, los autores dicen que, bueno, más allá del contexto es lo único que podría indicar que se refiere a esto, pero el acto de desnudarse no pareciera ser la mejor opción para apelar a la compasión de un ejército de hombres por parte de una mujer virgen. Entonces, por eso la descartan. Y por último, la tercera de las interpretaciones toma de nuevo al azafrán como característica del vestido, pero que cae al piso desde el aire. Y esta interpretación era bastante graciosa porque el autor interpretaba y explicaba todo un movimiento del cuerpo que Ifigenia tenía que hacer para que el vestido se le caiga, estando atada, no sé, mucha imaginación, pero bueno. Bien, ahora, a pesar de las distintas posturas, lo que yo quiero destacar es el uso intencional del término, que aparece no solo en un momento, en un hecho sumamente importante, sino que se menciona justo en el punto de mayor carga emocional de todo el pasaje. Y este algo que se cae o lo que brota, lo que sea, es azafrán, es lo único que se nos dice. De alguna manera, lo que yo creo es que está intentando evocar a una imagen que si bien para nosotros es sumamente complicada de entender, quizás para la audiencia era clarísimo lo que, las capas de significado que el color podría estar cargando. Bien, paso ahora sí a la segunda. Leo. A mi corazón corrió una gota de color azafrán y, como a las lanzas caídas, llega a los ojos de una vida que se hunde. Bueno, de nuevo, como mencioné antes, esto lo menciona Cassandra cuando está viendo que Cleopatra está asesinando a Agamenón, por lo que de nuevo es un momento importantísimo. Toda la secuencia es muy interesante, llena de doble sentido, está buenísima la escena, la verdad es preciosa, a pesar de lo que está pasando. Bien, un autor, Edgeworth, intenta trazar, lo primero que hace es intentar trazar un paralelo entre esta mención y la anterior, porque los sintagmas son casi iguales. Crocus Fas, Crocus Bafés. Bafés
es un término que se puede traducir tanto como tinte o color. Yo acá traté de mantenerlo lo más ambiguo posible. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué es esta gota que está corriendo acá? Argumenta que si lo que cae de Ifigenia en el pasaje anterior son lágrimas, porque esta era también bastante una interpretación muy osada, en este caso podría tomarse como un color amarillento. Según la perspectiva del autor, haría referencia al tono que adquiere la piel de los personajes al sentir miedo frente a la muerte. A mí me parece bastante extremo, pero bueno, está el intento de conectar ambos pasajes, porque bueno, de nuevo, son momentos muy importantes y el sintagma es el mismo y se crea esta cierta ambigüedad de los dos. El artículo que yo mencioné de Armstrong y Ratchford dice que, bueno, ellos sostienen que es un poco capcioso intentar conectarlos. Las interpretaciones que intentan hacer eso enlazan las menciones del azafrán y llegan a conclusiones que no son admisibles para ellos, ya sea al tratar de entender qué sucede o mediante la búsqueda de un sintagma que en la traducción sea, digamos, igual en ambos casos, para poder conectarlas. Sin embargo, bueno, lo que creo yo desde este trabajo es que el vínculo no necesariamente debe permanecer en la traducción para así reconocer que está funcionando en el texto original. Hay una preocupación muy grande por parte de la crítica en intentar encontrar una forma adecuada para traducir los términos de los pasajes, ya sea que coincidan o no, así como también un gran esfuerzo por intentar comprender qué está sucediendo realmente en las dos escenas. No hay dudas que esto es un problema, pero no es necesario para reconocer el juego que está planteando Esquilo, también teniendo en cuenta que, iba a decir Esquilo, pero la verdad es que ningún autor griego da puntadas en hilo, entonces como que no me suena, siento que teniendo en cuenta que el color se menciona dos veces es muy raro como que no haya intentado de alguna manera decir algo. Entonces narra la muerte de Agamenón trazando un vínculo directo con el sacrificio de su hija, que es un trasfondo que atraviesa toda la tragedia. Y el vínculo se da precisamente a través de este color. Entonces el autor en ambos casos podría haber especificado si lo que se caía era un vestido, un velo, lágrimas o sangre, pero decidió no hacerlo y poner en ambos casos la referencia al color azafrán, que apela a un imaginario mucho más complejo y también significativo. Bien, ahora sí. En la diapo que sigue, bueno, perdón si hay alguien que entiende de arte en general, yo lo que quise poner acá es, de nuevo, considerando que en ambas escenas la acción no está sucediendo, sino que se recuerda o se está vaticinando, cómo el color de alguna manera sirve para identificar a Ifigenia siempre en las representaciones, incluso estas que son muchísimo posterior, pero siempre como que es un rasgo distintivo de ella. Bien, ahora sí, entonces paso al púrpura de California. Bueno, el segundo caso entonces es el de Porfirios, que dentro de la obra refiere a un tono púrpura, aunque es uno de estos términos que es un poco complicado de traducir porque puede referir a veces a un rojo o a un púrpura más tirando a negro. Y esto tenía que ver con una característica del tinte y cuánto se deja estacionar el tinte en un textil o demás. Entonces suele ser complicado en algunos casos, pero acá sabemos que era la forma púrpura de la vida. Bueno, en lo que conservamos de la obra de Esquilo, el término se menciona 5 veces nada más y 3 están en el Agamenón, entre los versos 910 y 960. Hay como una acumulación muy clara y que resulta muy más llamativa si se tiene en cuenta lo que está pasando, que es el acto de Gilbert de Agamenón de pisar la alfombra. Bien, paso a leer los pasajes. El primero está en Agamenón, que quede el camino cubierto de púrpura directo dentro de la casa inesperada para que lo conduzca a Dique. Y ahora sí, entre el intercambio de ambos,
puesto que estoy sometido a escucharte en esto, pasaré a la morada pisando el púrpura. Clitemnestra dice, existe el mar, ¿quién lo agotará? Empezando un chorro siempre nuevo de mucho púrpura, valioso como la plata, tintes de los vestidos. Y acá, bueno, como está la mención de los vestidos, recuperé el bafaz, no, ya no como color, sino como tinte. Bien, los análisis que se han hecho sobre esta escena giran en torno, la mayoría de ellos, a la alfombra como un elemento importantísimo. Entre ellos, también hay muchos estudios acerca de los textiles, lo femenino, hay como, digamos, los textiles en general atraviesan toda la obra, hay muchas menciones de las redes, bueno, de nuevo Ifigenia también. Bueno, entre ellos, McNeil, en un estudio de 2005, entiende que el impacto de la escena tiene que ver con el tipo de manto que es colocado. Ya sostiene que la tela en el piso frente a Agamenón sugiere fuertemente ser un manto matrimonial. Un objeto cargado de simbolismo que hubiera servido tanto como un manto nupcial como una cobertura o manto para la cama matrimonial. Entonces, bueno, señala cómo a lo largo de toda la obra abundan las alusiones a los ritos nupciales. Esto es importantísimo porque a Ifigenia la sacrifican con la promesa de una boda. Entonces es como no llega justamente a casarse, entonces es muy importante toda la idea del matrimonio en toda la tragedia. Bien, de alguna manera le recuerda, estilo a la audiencia, aquello que está motivando a Clitemnestra a asesinarlo. Por otro lado, Lee, en 2004, trabaja con las vestiduras, lo que se llama las vestiduras mortales, en inglés es deadly, the motive of deadly pecloy, se llama, de los personajes femeninos, y eso sostiene que se introduce en el Agamenón con el sacrificio de Ifigenia. Y también, bueno, señala esto de que la obra explota todo el rango de significados asociados a los textiles y demás. Bien, otro estudio de Crane señala que la alfombra solo se presenta para ser distribuida, la asocia a un símbolo de riqueza, que bueno, todos lo entendemos, pero como una muestra de poder y soberbia del rey que la pisa delante de todos. Después, bueno, otro estudio de Meidos sugiere que Clitemnestra busca separar a Agamenón de sus compañeros, entre ellos Cassandra, para que entre pisando la alfombra él solo. Y que de alguna manera la alfombra crea como este túnel entre ambos que los conecta. Pero bien, todos los análisis destacan, como yo mencioné, la importancia de la alfombra como un elemento que sí está presente en la representación, digamos, esta sí es una acción que está pasando, pero, digamos, la pregunta que me llevó a traerlo a colación fue, bueno, ¿por qué se dice tantas veces que la alfombra es púrpura? O sea, ¿por qué tanta insistencia al decir que la alfombra es púrpura? Entonces, lo que yo sostengo es que teniendo en cuenta la performance de la obra y que el color púrpura era súper costoso de obtener, pero súper costoso, es un símbolo de prestigio y si no me equivoco en Ilíada se menciona, creo que una vez que Agamenón tiene un manto púrpura, o sea, ya con esa sola mención nos hacemos una idea de la superioridad en cuanto a lo material del rey. Entonces, teniendo en cuenta que es algo súper costoso de obtener, quizás la alfombra que estaba ahí no era púrpura ni por asomo, o sea, muy posiblemente no lo era. Entonces, lo que yo creo es que, por un lado, Esquilo está apelando a la imaginación de la audiencia, le está repitiendo que la alfombra es púrpura para decirles que se lo imaginen ahí, porque posiblemente no estaba. Entonces, en este caso el color sería como un instrumento para apelar a la imaginación de un objeto sumamente costoso y por ello ausente. Y también elevar la carga emocional del pasaje. Este énfasis en el púrpura nos estaría recordando todo el tiempo que Agamenón lo está pisando. Bien, ahora sí, bueno, como conclusión,
En el Agamenón hay un juego muy interesante a través de los textiles y los femeninos, donde los colores azafrán y púrpura cumplen roles fundamentales. Más allá de aquello a lo que estén aludiendo, se trata siempre de un término que se menciona en algún momento muy específico y que porta esas capas de significado. En el caso del azafrán, quizás difícil de romper hoy en día, pero que habrían resultado claras para la audiencia. A pesar de que el caso de Crocos es muy distinto del de Porfirios respecto a cómo está utilizado, es posible notar la manera en la que el texto mismo va creando a la vez redes de significados en las que ambos términos quedan vinculados. Así, el sacrificio de Ifigenia, vestida de novia con su característico color azafrán, está presente a lo largo de toda la obra y representa un ritual corrompido, como lo será el asesinato del propio Agamenón, esto siguiendo de nuevo a Armstrong y Ransford, y a la vez la persuasión de Clitemnestra con la alfombra púrpura enfatiza aún más la grieta que produjo Agamenón con este sacrificio. Y acá estoy siguiendo a Magni. Por ende, se observa como un análisis detallado, digamos, de cómo se utilizan los colores, sobre todo en la tragedia que involucra una representación y la performance, de alguna manera enriquece la interpretación de los pasajes, quizás no descartando las interpretaciones anteriores, pero quizás viendo cómo podrían algunas de ellas estar funcionando a la vez. Y también para entender, bueno,